Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día en el cual nos encontramos alrededor de la palabra que el Señor ha entregado, la Biblia, para meditar en ella, reflexionar en esta predicación. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Es la parábola de los talentos. Les invito para que podamos leer desde el versículo 13 al 30. Mateo capítulo 25, versículos 3 al 30, que dice así: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oramos. Dios bondadoso, gracias porque nos permite en esta hora tener un tiempo de reflexión, de meditación en su consejo, en su voluntad, en su palabra. Bendiga, Señor, lo que se ha preparado para esta hora. Que mis palabras, Señor, no sean dirigidas por mi corazón, sino por su Santo Espíritu que ha puesto, Señor, lo que vamos a conversar en este momento. Bendiga a su pueblo que se reúne alrededor de su palabra, buscando su voluntad, buscando, Señor, encontrarse con usted, con su Santo Espíritu, mostrando, Señor, el camino que debe cada uno seguir. Que no vea, Señor, ni mis pecados ni mis faltas, sino solamente, Señor, a usted entregando la enseñanza en esta hora. Diríjanos, bendíganos, lo rogamos todos los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Cristo viene. ¿Cómo lo esperas? Un tema recurrente en estos días son los acontecimientos que están sucediendo en Israel y cómo estos anuncian los tiempos finales de la iglesia en la tierra. El arrebatamiento de la iglesia redimida por la sangre preciosa de Cristo que debe estar preparada. Más bien cuando vemos que aquel día se acerca, como dice Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Recibimos de parte de Dios un llamado constante a la fidelidad, al servicio, a no desmayar y mantenernos firmes en la fe, en el amor y las buenas obras, no dejando nuestra congregación, no dejando de estar en unidad y armonía con los otros creyentes, no olvidarnos que esa iglesia fue comprada por la sangre de Cristo en la cruz. Por lo tanto, no debemos descuidar
la congregación, el estar participando de la iglesia. Primero a los Corintios 6:20 nos recuerda que somos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Desde el momento que creímos al Evangelio de Cristo, que creímos que Jesús es el Hijo de Dios y que descendió de los cielos para redimir nuestras vidas del pecado, para perdonar nuestras faltas y darnos la oportunidad de entrar a la vida eterna, cuando reconocemos también que hemos sido elegidos en la eternidad pasada para aquella eternidad futura en los cielos de alabanza y gloria a Dios, que hemos sido predestinados para disfrutar de esta salvación, debemos recordar que hemos sido comprados, que ya no somos nuestros, sino que somos del Dios alto, del Dios eterno. El retorno de Cristo está a las puertas, está ahí adelante. El Señor viene. ¿Estamos listos para ir a su encuentro? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, con todo tu ser, externo como interno. Debemos prepararnos íntegramente para el encuentro con nuestro Salvador. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, les recuerda que han sido comprados por un precio, el precio de cruz, el sacrificio de Cristo, y que por consecuencia debemos glorificar a Dios en nuestro ser, externamente e internamente, en el cuerpo y espíritu. Y la frase final, los cuales son de Dios. Como somos de Dios, debemos entregarle lo que a Él le corresponde. Cuando vuelva el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta es cada día más latente en los círculos creyentes de cristianos, al ver a la humanidad alejarse tanto de Dios, de su palabra y de su voluntad. También al ver cómo muchos creyentes renuncian, dejan sus congregaciones, según ellos, buscando algo que los llene más, que los acerque más al Señor. Pero la realidad es que aquellos que se alejan de una iglesia, de su congregación, la verdad que hoy, por consecuencia de esta pandemia, aquellos que se han alejado de la congregación han sucumbido ante los ataques de Satanás, han caído en las redes del pecado, han caído en las redes del diablo que los aleja del Señor. ¿Acaso no es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva ante nuestro Dios? ¿Qué valor le damos a la Biblia como la palabra de Dios, regla de fe y práctica para el creyente? Hemos leído Mateo 25 desde el versículo 13, el cual nos llama a velar, a estar atentos y preparados para la venida del Señor por su amada, su novia, la iglesia. Nos advierte a estar preparados porque no sabemos el momento exacto. Solo las señales anuncian que está pronto, a las puertas. El Señor Jesús advierte a sus seguidores. Utiliza esta parábola para enseñarles que deben estar siempre preparados para entregar cuentas a su Señor. El reino de los cielos es semejante a un hombre que partía lejos. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes para que éstos pudieran desarrollar, pudieran crecer, pudieran trabajar. Este Señor no los dejó ahí estáticos, sin hacer nada. Les dio tareas para que pudieran crecer, para que pudieran desarrollarse y así también entregar a su Señor lo que le correspondía. Vemos aquí la confianza en la fidelidad de sus siervos. Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un amo, dueño de, un hombre que tenía posesiones, recursos, podríamos decir un hombre de situación económica alta, tenía siervos, recursos, bienes. Aquí podemos ver la confianza del Señor en sus siervos. A los tres que menciona el relato, deben haber sido aquellos siervos de buen testimonio, serviciales, atentos, leales a su Señor. Este hombre les tenía confianza, vio algo especial en ellos. El Señor dice de este hombre adinerado que tenía que viajar, pero mientras viajaba quería que sus negocios no disminuyeran, que siguieran en crecimiento, que siguieran funcionando, no que mientras él viajaba sus negocios se congelasen y no dieran resultado, no dieran fruto. El relato dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dejó a cargo de ellos todo lo que tenía. Nos recuerda el pasaje de Mateo 24, 45, 46. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así.
Este siervo fue dejado para cuidar de la familia de su señor. En el caso de nuestro pasaje de Mateo 25, sucede algo similar. Viaja el señor de casa y deja a estos tres siervos a cargo de todo lo que tenía, a cargo de todo, la casa, la familia, quizás los otros siervos, para que pudieran dirigir la labor. A uno entrega 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. Aunque al leer el pasaje vemos las cantidades como simples, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, debemos considerar que un talento equivalía a 30 kilos de oro o plata. En algunas traducciones en este pasaje hace mención que cada talento equivalía a 1000 monedas de oro. Por lo tanto, 5 talentos son 5000 monedas de oro. Para tener otra referencia, algunos estudios transforman un talento a 6000 denarios. Un denario era el pago de un día de trabajo, por lo que un talento equivalía a 6000 días de trabajo, o sea, a 16,4 años de trabajo. Imagínense todos los recursos de la época que entregó este señor, en el relato que entrega el Señor Jesucristo, por lo que podríamos decir que aquel que recibió 5 talentos recibió 82 años de trabajo. El que recibió 2 recibió 32,8 años de trabajo, y el que recibió 1 talento, el que recibió menos, recibió lo equivalente a 16,4 años de trabajo. Los tres recibieron una cantidad importante para poder mantener los negocios de su señor, de su amo. Muchas veces al considerar 5, 2 y 1 como cantidad los vemos pequeños, pero al considerar lo que significaba en aquel tiempo era un monto, un valor importante, no menor de considerar. ¿Cuánta confianza tenía el Señor en estos siervos? Muchísima. Estaba seguro que estos tres hombres harían lo necesario para que esos recursos fuesen usados para ganar lo necesario mientras este jefe, dueño, amo, se ausentaba. El Señor Jesucristo le muestra a sus discípulos en esta parábola que Él es este hombre que tiene que viajar y deja en ellos, sus discípulos, estos talentos, según las capacidades de cada uno. Si nos detenemos, no les exigió a todos de la misma forma, no, a cada uno según sus capacidades particulares. No los dejó estar ociosos sin hacer algo. Entregó a cada uno algo especial para que pudiesen trabajar, para que en su ausencia sus discípulos, en este caso nosotros, no estemos sin hacer nada, sino ocupados en sus cosas, en su voluntad, en su obra. ¿Le parece conocido hasta aquí este relato? El Señor del relato de la parábola que se nos está entregando, que el Señor Jesucristo entrega, primero da esta parábola de las 10 vírgenes, donde hay 5 prudentes y 5 fatos, 5 que se prepararon para recibir a su Señor y 5 que no estaban preparadas. Pero a continuación entrega este relato de la parábola de los talentos, donde menciona a 3 siervos, a un señor que entrega sus bienes, entrega lo que es de él a cargo de estos 3 varones, de estos 3 personajes. Y a cada uno le entrega de manera distinta. Le entrega de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades. No le exige a uno más que al otro, a cada uno de acuerdo a sus características. Podemos entender que el Señor no los dejó ociosos, no los dejó haciendo nada, sino que les dio tareas particulares. Bueno, el Señor es el reflejo de Cristo, es un tipo de Cristo. Cristo estaba dando a conocer que Él iba a viajar, que Él tendría que ausentarse, pero iba a dejar algo en sus discípulos y les entrega estos talentos, que en realidad no es algo económico que entregó el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos, sino que le dio esta tarea de servicio, de trabajo. No los dejó estar ociosos, no dejó a sus discípulos estar ahí sin hacer nada. ¿Qué les dijo? Id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es eso? Servicio, trabajo, acción. El Señor ha tenido confianza en cada uno de nosotros y nos ha entregado todo lo necesario para poder trabajar. No es lo mismo, cada uno según lo que Dios ha provisto. Muchas veces vemos a los demás y queremos hacer lo mismo que hacen otros, y olvidamos que cada uno recibe según la medida de fe que Dios repartió. Primero los Corintios 7:17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande y así enseño
en todas las iglesias. Pablo estaba diciendo que nadie puede desear lo que el otro hace. Hay algunos que serán profesores, predicadores, otros tendrán que hacer las labores de aseo, otros tendrán que hacer las labores de mantenimiento, otros tendrán que orar, otros tendrán que visitar, otros tendrán que intentar, pero todos somos un cuerpo, todos participamos del trabajo que el Señor ha dejado. A cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Este amo, este hombre, viajó y dejó a tres con distintas cantidades de talentos, con distintas responsabilidades, para que cada uno supliera una necesidad. Hoy quizás nosotros vemos que estamos participando de la actividad y la verdad es que la pandemia ha restringido muchas acciones de la iglesia, lamentablemente. Pero el Señor nos ha permitido tener medios de acción, medios para hacer actividades virtuales. Hemos tenido una vigilia, hemos tenido escuela dominical, hemos tenido culto, hemos tenido estudios bíblicos, cultos de oración, jóvenes, femeninas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el creyente no está haciendo uso de la responsabilidad que Dios le entregó, que el Señor le entregó. La pregunta sería, ¿cómo nos ocupamos de los talentos recibidos? El primer punto decía que hemos tenido confianza en la fidelidad que hemos demostrado. En realidad, confianza en la fidelidad de sus siervos. El Señor entregó talentos a sus siervos de acuerdo a su fidelidad. No que uno haya sido más o menos fiel, sino que de acuerdo a su fidelidad les entregó talentos. De acuerdo a sus habilidades les repartió la cantidad necesaria. Pero también la pregunta sería, ¿cómo nos ocupamos de los talentos recibidos? Mateo 25, 15 al 18. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. A cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Más, el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y hizo un hoyo, y escondió el dinero de su señor. Los tres siervos recibieron cantidades distintas, cada uno conforme a su facultad, de acuerdo a sus capacidades. Los tres eran distintos, con diferentes habilidades y capacidades, y lo recalco aquí, porque muchas veces pensamos que los tres eran iguales y porque a uno le dio más y otro menos, y nos detenemos en esas pequeñeces. No, no nos detengamos en las cantidades, detengamos en cada uno, en que cada uno recibió algo. El Señor sabía que eran diferentes y no les entregó lo mismo. No les iba a exigir de la misma manera. Le iba a exigir de acuerdo a lo que Él le había dejado, de acuerdo a lo que podía manejar cada uno. Soberanía, sabiduría de Dios perfecta. La enseñanza que encontramos aquí nos muestra la misericordia de Dios, el amor que tiene por cada uno de sus hijos. Entrega a cada uno sabiendo lo que puede entregar cada uno. No nos exige de acuerdo al que tiene más, sino conforme a lo que cada uno puede entregar. Pero notemos algo, todos podemos entregar, no solamente uno, todos, porque a todos se entregó, todos recibimos algo de nuestro Salvador que debemos y podemos trabajar. No podemos decir, es que yo no. El Señor a cada uno le ha entregado algo. Esa es la soberanía, la sabiduría de Dios que entrega a cada cual de acuerdo a lo que puede dar, a lo que puede ser exigido. El Señor entregó los talentos y se fue lejos. Demoraría su retorno. No era algo de un día o dos. Existiría tiempo para poder trabajar los recursos recibidos. Se fue tranquilo y confiado en que sus siervos harían lo justo, lo necesario para multiplicar lo recibido. Por eso Mateo 25, el versículo 16 y 17 nos dice, nos recuerda, y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Vemos aquí que los dos primeros no se dejaron estar. Recibieron y tomaron lo recibido y actuaron. Seguro que se fueron a ocuparse en ellos, granjearon, negociaron, trabajaron con los talentos recibidos. El relato es corto, simple y claro. Recibieron los 5 y 2 talentos y ausentado su señor, se fueron a producir.
Seguro, cada uno se sentó y pensó primero qué haría con estos talentos, dónde invertiría, qué trabajo realizaría, cómo llevaría a cabo la labor, si necesitaría contratar gente, si necesitaría mano de obra, materiales, semillas, en fin, lo que fuesen a hacer. Cuando dice en el pasaje que granjeó, entendemos que trabajó la tierra, pero trabajó en realidad los talentos. Entendemos que hemos recibido del Señor también nosotros esto. ¿Qué haré con lo que mi Señor me entregó? La pregunta que quizás más de una vez nos hemos formulado cada uno de nosotros. No sé qué hacer o cómo servir. No tengo ni un talento y otros tienen muchos. ¿Qué talento ha recibido en este tiempo que lleva congregándose, que lleva siendo parte de una iglesia? ¿Aún no ha descubierto lo que el Señor le ha entregado? Ahí hay un déficit. Analizamos nuestra vida buscando algo especial, sobresaliente y muchas veces la bondad de Dios en nosotros se muestra de manera más sencilla, pero no menos poderosa y útil. No todo podremos predicar o dar una clase, pero sí puedo un sinnúmero de otras cosas para honrar a Dios y servir a su iglesia. Quizás muchas o muchos, en realidad, muchos creyentes, muchos cristianos, miembros de una congregación, eh, buscan estas cosas sobresalientes, resaltar, sobresalir por el resto. Y debemos tener cuidado porque en realidad el Señor muchas veces nos llama de manera más sencilla a hacer algo. Hay que primero aprender a barrer para poder hacer otras cosas. Entendemos que hemos recibido del Señor algo por su gracia, que es de Dios y no de nosotros. No hay mérito alguno en nuestras vidas, sino solo el amor de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Él es el que entrega. Pero la pregunta es, ¿qué haré con esto que he recibido? ¿O qué estoy haciendo con lo que me ha dado el Señor? Dos siervos supieron qué hacer y no tardaron en ponerse en acción. Se fue su señor y rápidamente pusieron manos a la obra en la tarea encomendada. Pero hay un tercer siervo. Este recibió solo un talento, menos que los otros dos. Pudiese ser más fácil de trabajar, pero no menos importante. Lo recibió de su amo, de aquel que confió y creyó en que haría un buen uso de este talento, que lo administraría de la mejor manera posible. A ninguno le pidió un rendimiento específico. No le dijo, te doy 5, tú me devuelves 5, te doy 2, tú me devuelves 2, te doy 1, me traes uno más. No, no le pidió rendimiento específico, solo les entregó los talentos y cada uno debería ver qué haría, cómo lo haría producir. Este tercer siervo podía estar en su derecho de ir y enterrar su talento, por miedo de perderlo o por evitar algún riesgo al hacer negocios con los recursos recibidos. Pero quiero que recordemos que el Señor Jesucristo, cuando relata esta parábola, nos da a conocer si este hombre antes de irse les dice que si no hacen buen uso de los talentos recibidos serán castigados, o que debían invertir. Solo da a conocer que, según las facultades, capacidades de cada uno, les entregó un determinado monto. Este último siervo no se preocupó de hacer algo con su talento, no se preocupó de trabajarlo, de hacerlo producir. Hizo lo más fácil, lo más cómodo para él. Fue y lo enterró. No quiso trabajarlo. Le tiró tierra encima tapándolo, dejándolo ahí sepultado, sin posibilidad de multiplicar lo que había recibido. Ni siquiera al ver a sus dos compañeros que invertían, que trabajaban lo que recibieron, les motivó a hacer lo mismo. Oye, ellos están trabajando, mira cómo están. A lo mejor yo debiera hacer lo mismo. No, ni eso le motivó. Por el contrario, vio al resto trabajar y él tomó su talento, hizo un hoyo, lo enterró y le echó tierra encima y ahí quedó sepultado. Él se fue a esperar el retorno de su amo. Enterró su talento y se sentó a esperar. ¿Cuántos hoy hacen lo mismo? Han recibido del Señor Jesucristo a lo menos un talento y lo han sepultado. Le han o están tirando tierra encima, dejándolo perecer. Este tercer siervo sabía, conocía a su amo en cuanto a lo que él hacía con los recursos. Aunque lo vamos a mencionar más adelante, quiero recordarlo ahora. Mateo 25, 24 y 25.
Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. He aquí tiene lo que es tuyo. Te conocía que eres hombre duro. Sabía que su amo le gustaba recibir fruto de sus recursos, de sus inversiones. Sabía que era un hombre que cegaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía. O sea, ganaba. Y tuvo miedo. Aunque el Señor no le dijo si perdía lo recibido sería castigado. No, porque pudo haber sucedido que él invierte su recurso y lo pierde. Hacer un mal negocio. Pero había hecho algo. No, el amo, el Señor, este hombre no le dijo nada al respecto. Sin embargo, él lo enterró. No hizo nada por tratar de desarrollar lo que había recibido de su amo. Se conformó con darle a su señor lo mismo que había recibido de él, sin fruto, sin crecimiento. Y podríamos decir, lleno de tierra, sucio, porque lo tapó, lo enterró. ¿Cuántos cristianos que llevan vidas en la iglesia se encuentran en esta situación? Más bien ahora en medio de esta pandemia, sin frutos, sin crecimiento, han encontrado la excusa perfecta para simplemente mantenerse, sin un deseo de crecer y desarrollarse espiritualmente junto a la iglesia de Cristo, dejando que otro haga. Los hijos se escudan en los padres y los padres se escudan en los hijos, porque también sucede aquello. No, cada uno es responsable de su relación con Dios, de este talento recibido por el Señor. ¿Qué estás haciendo con él? Ven a otros, pero ni eso los anima, ni eso los alienta a levantarse y desenterrar su talento para hacerlo producir. Se están conformando con lo justo y necesario. Más aún, influyen en otros para que hagan de la misma manera y se detengan en su crecimiento. No les basta con solo ellos no hacer nada, sino que afectan a otros, detienen a otros en su crecimiento, en su desarrollo. ¿Cómo nos estamos ocupando de los talentos recibidos? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado? ¿Multiplicamos o enterramos? El Señor viene y hará cuenta con sus siervos. El Señor viene y hará cuenta con nosotros. Mateo 25:19. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Este hombre que partió lejos y entregó sus bienes a sus siervos, volvió. Después de mucho tiempo, no abandonó sus cosas, solo se ausentó de su casa por un tiempo determinado. Todos sabían que volvería. Mateo 24, 45, 46 nos recuerda nuevamente, lo leímos anteriormente, ¿se recuerdan? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado a aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Al igual que este relato del capítulo 24, el hombre, el Señor que salió, volvió a su lugar, pero el relato sigue diciendo que una vez que volvió, hizo cuentas con sus siervos, a los cuales les dejó sus bienes. No es solo que volvió y dijo, ya traigan y listo. No, hizo cuentas, quiso saber qué estaba sucediendo. Les llamó uno por uno y pidió que le informaran y entregaran lo que le pertenecía. Te dejé a cargo de la casa. ¿Está la casa? ¿Está limpia? ¿Está sucia? ¿Se quebró algo? ¿No se quebró algo? En fin, uno a uno comenzaron a entregar informe. El primero trajo los 5 talentos y dice, Señor, 5 talentos me diste, y aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Lo que me dejaste a cargo lo he utilizado, lo he trabajado con el mejor de los ánimos para que tú pudieses ganar más. Imagínense, ese siervo podría haber estado con pesar diciendo, hoy, ¿por qué tengo que trabajar lo que no es mío y ganar lo que no es mío? No, fue leal, fue obediente, fue humilde en aceptar la instrucción de su amo, de su señor, y trabajar lo que le había encomendado. Lo mismo sucedió con el que había recibido 2 talentos, el cual dijo, Señor, 2 talentos me diste, y aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Nuevamente vemos el resultado del esfuerzo y dedicación por agradar a su Señor.
Él se esforzó, no importó haber recibido menos que el primero, se preocupó de hacer, de trabajar lo que había recibido para agradar a su Señor. Como dije, nuevamente vemos el resultado del esfuerzo y dedicación por agradar a su Señor. Los dos primeros siervos recibieron y actuaron, hicieron, se esforzaron por a lo menos traer algo ante su amo. Quizás no importaba la cantidad. No pensemos en la cantidad que trajeron, que igualaron, que fue bueno, ¿cierto? Pero pudo haber ganado mucho menos. Igual había agradado a su Señor porque hizo algo. Estos dos siervos fueron fieles. No cuestionaron lo que habían recibido, que era mucho o poco, que eran diferentes. No se quedaron solo con la tarea. Fueron y le dieron acción, trabajo a lo que se les había encomendado. Esto debe hacer pensar a cada uno de nosotros que hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo talentos en distintas cantidades, diferentes los unos de los otros, similares en ocasiones, pero eso no trasciende. Lo que realmente importa y trasciende es cómo trabajamos esos talentos, cómo le damos desarrollo a esto que hemos recibido para cuando Cristo venga y haga cuenta a cada uno de nosotros, podamos entregar al Señor lo que le corresponde. Lucas 12:40 nos dice, vosotros pues también, estad apercibidos, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Quizás muchos de nosotros se deja estar diciendo que el Señor tarda su promesa, como lo dice Pedro, pero debemos estar preparados. Segunda de Pedro 3:14 nos dice, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia, con prontitud, ser hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los encuentre sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Debemos estar preparados cuando seamos llamados al juicio de Dios, a hacer cuentas con el Señor, el cual fue, pero volverá. Por lo que debemos diligentemente, con prontitud, con rapidez, ser hallados sin mancha, sin defecto alguno para la venida de Cristo y poder hacer cuentas con el Señor dignamente. ¿Cómo estás preparándote para dar cuentas? Estos dos siervos fueron hallados fieles y recibieron su merecido premio por su esfuerzo y fidelidad y dedicación, por su perseverancia en el trabajo asignado. Mateo escribe en el versículo 21-23 del capítulo 25, y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estos dos versículos son iguales, es la respuesta del Señor. Ambos recibieron la aprobación de su amo, de su Señor, buenos siervos y fieles. Les pondré sobre mucho más, por haber sido fieles en lo poco, vengan a compartir la felicidad de su Señor. Siéntase contento de haber cumplido. Qué grato escuchar estas palabras, qué reconfortantes suenan a los oídos de estos dos siervos que fueron prontos para servir y trabajar, que fueron fieles. Pero, ¿qué sucedió con el tercer siervo cuando hizo cuentas? Mateo 25, 24 y 25. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, y he aquí, tienes lo que es tuyo. Trajo lo mismo que había recibido, no hizo nada por aumentar lo que recibió, aún sabiendo cómo era su amo. Sabía que era hombre rudo, que cosecha donde no siembra y recoge donde no ha esparcido. Por eso tuve miedo y enterré el talento y aquí está lo que es tuyo. Notemos esto, se escudó en su temor para justificar su falta de dedicación y fidelidad. Justifica su falta de trabajo, su descuido en hacer producir lo que se le había encargado, por temor. Las palabras de su Señor suenan fuertes en sus oídos. Mateo 25, 26 al 30. Y respondiendo su Señor le dijo, malo y negligente siervo,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, lo sabías. Por tanto, te convenía a lo menos dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura, con ganancia. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, y al siervo inútil, al siervo negligente, al siervo que no cumple, echadle, tiradle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo malo y perezoso, si sabías cómo soy, ¿por qué a lo menos pusiste mi dinero en el banco para que allí ganase algo? Por tu negligencia, te quito este talento y se lo doy al que tiene 10, como premio por su fidelidad. El Señor hizo juicio sobre sus siervos, y este último, el cual no se preocupó de hacer producir su talento, fue castigado. No fue culpa de los otros dos, por favor. No vayamos a pensar, ay, los otros trabajaron y no le ayudaron. No, cada uno tenía una responsabilidad de acuerdo a sus capacidades. No fue culpa de los otros dos, no fue culpa de su señor ni de su entorno. La falta la cometió él al no disponerse al trabajo, al no disponerse a producir lo que había recibido. Asimismo, nosotros hoy no podemos culpar a otros de nuestra falta de consagración y dedicación al Señor, al Dios Todopoderoso y Eterno. Algunos se escudan en los errores de los demás para justificar sus faltas y pecados, pero Dios es juez justo, el cual traerá toda obra a juicio, como lo dice en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, la cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Este siervo desperdició su tiempo, descuidó las oportunidades dadas por Dios para poder desarrollar su talento y traer el fruto a él. Debo decir que no debemos escudarnos en lo que hace o no hace el otro. No debo escudarme en lo que hacen mis padres, o en lo que hacen mis hijos, o lo que hace mi hermano, para decir, él lo hizo, por lo tanto me justifico que lo hizo mi hijo, lo hizo mi hija, lo hizo mi padre, mi madre, mi hermano, por lo tanto me siento parte de ellos. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros, individualmente, dar trabajo, hacer producir lo que hemos recibido del Señor. El Señor ya viene a hacer cuentas con cada uno de nosotros individualmente. ¿Estamos listos para presentarnos ante el Dios eterno y rendirle cuentas de nuestro talento? ¿Estás preparado? Querida y amada iglesia, que por la gracia de Dios hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy, cada uno de nosotros somos invitados a revisar cómo estamos trabajando Él o los talentos recibidos por nuestro Señor. Si estamos haciendo que produzcan en su obra, que beneficien al pueblo de Dios. El Señor no tarda su promesa, como algunos creen que tiene por tardanza. Viene pronto, está a las puertas. ¿Estás listo para recibirle, para ir a su encuentro? Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Apocalipsis 22:12. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Cristo viene. ¿Cómo le estás esperando? Que el Señor nos bendiga. Que el Espíritu Santo nos haga recapacitar, comprender su palabra y ponernos en acción. Aún queda tiempo para rendir fruto de lo que el Señor nos ha entregado. Prepárate para el encuentro con tu Salvador. Que el Señor nos bendiga. Padre bondadoso, gracias por su amor y bondad. Gracias por sus cuidados. Gracias por ser con nosotros. Gracias por su palabra que podemos escucharla, podemos atender al conocimiento de su voluntad. Que su Santo Espíritu obre en nosotros
capacidades de lo alto para comprender su palabra, para poder aplicarla a nuestra vida y llevarla a la práctica en el día a día. Que podamos, Señor, utilizar nuestros talentos para su honra y su gloria, para sacar fruto de ellos y entregarle, Señor, lo que corresponde a usted. Pero si hoy alguno de mis hermanos, alguno de los presentes, alguno de los que escuchan esta predicación, aún tienen dudas de sus talentos porque, Señor, han tenido quizás dificultades para comprenderlo, que su mano de amor obre en ellos para que puedan, Señor, encontrar aquel talento que usted les ha dejado y lo puedan, Señor, hacer trabajar, lo puedan multiplicar para honrar su nombre. Dios Santo, si hoy también alguien está presente y no ha tenido ese encuentro con su Hijo Jesucristo y no entiende lo que significa esto, obra en su corazón para que pueda, Señor, también encontrar salvación y recibir el talento que usted ha dispuesto para él. Rogamos todo esto en los méritos preciosos de Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Queridos amados, entrañablemente deseo que cada día el Señor les bendiga. Deseo que el Señor les acompañe. Hay deseo de poder seguir adelante, no desmaye, avance en el Señor. Que el Señor les acompañe.